Hace muchos años, un grupo de interesados en la historia de la medicina, médicos, nos reunimos en una sociedad totalmente informal, que no tenía estatutos, no tenía junta directiva, y el único mandato era, nos reuníamos mensualmente y con anticipación se proponía un tema. No había un orador específico y se discutía. Me acuerdo que era la época de el toque de queda hasta las 12 de la noche. Comenzábamos a las 7 y se consumía vino y quesos y se hablaba. Y me acuerdo mucho que el primer tema que se escogió fue Vesalio. De entonces he tenido por Andreas Vesalio una devoción muy grande, y cuando he tenido oportunidad de estar en Harvard o Yale, pedía ver esta obra, que la vamos a revisar ahora. Andrés Vesalio, este es el único retrato auténtico de Vesalio que fue hecho en el taller del Tiziano para ilustrar precisamente su magistral obra sobre la estructura del cuerpo humano. Desde su tatarabuelo, todos los jefes de familia fueron eminentes médicos. Algunos de ellos sirvieron a reyes, reinas y emperadores. Y le legaron una biblioteca, y desde muchacho Vesalio tuvo una ansiedad por la lectura, devoraba todos los libros, y su cultura fue superior, realmente extraordinaria. Fue católico, apostólico, casado con una holandesa, Anne van Gemmen. Tuvieron una hija, y desafortunadamente la descendencia de esta hija por varias generaciones fue exclusivamente de mujeres, de tal manera que el apellido se perdió. Vesalio, a los 28 años, que se había graduado en las universidades de Lovaina y sobre todo de París, y que fue notables sus contribuciones durante su estadía en esos sitios a la anatomía. Iba siendo estudiante a los cementerios y a los osarios, que especialmente de gente de la abundante gente de maleantes que habían sido ejecutados, y esas contribuciones hicieron que apenas graduado lo nombraran profesor de anatomía y cirugía de la Universidad de Padua, y allí hizo un trabajo verdaderamente magistral. Aquí está la página frontal de esa obra, de esa obra que tiene el nombre de Vesalio, y que en buen castellano trata de
la estructura del cuerpo humano. Este libro, y pongo acá al revés el diario La República, para que vean el tamaño, para que vean el tamaño del libro extendido. Tiene esta magnitud, 700 páginas. Es un libro, uno de los de mayor tamaño que seguramente existe, 700 y pico de páginas ilustradas. Uno abre el libro y siente una sensación verdaderamente increíble, unas láminas con una nitidez increíblemente perfectas y hechas con una precisión absoluta. Fíjense ustedes el detalle realmente magistral que llama la atención. El detalle es asombroso. A mí me hizo, la primera vez que abrí en Harvard, en la biblioteca Conway, este libro, tuve la misma sensación que cuando en mi adolescencia mi padre me llevó a Machu Picchu, en la época en que no había tanto turismo salvaje como hay ahora, y uno siente una sensación de sorpresa tan agradable que le deja sin respiración. Eso fue lo que me pasó cuando vi por primera vez esta magnífica obra. Osler ha dicho que es el mejor libro de medicina jamás escrito. Sin embargo, ante Carlos V, el emperador en cuyos dominios jamás se ocultaba el sol, sus contemporáneos le escribieron esto: imploro a su divina majestad a castigar severamente, como lo merece, a este monstruo, este ejemplo de ignorancia e ingratitud, arrogancia e impiedad. Arrojad su trabajo a la chimenea o al desagüe. Esto lo dijo nada menos que el anatomista más connotado de esa época, Jacobo Silvius, que había sido profesor de Vesalio en París. ¿Y qué fue lo que produjo esa sensación? Él descubrió que no hay cartílago en la base del corazón, que el septo interventricular es sólido y que no había pasajes de un ventrículo a otro, que el esternón tiene 3 partes, no 7, que la vena cava no sale del hígado, que ambos sexos tienen igual de costillas y de dientes, que no existe la rete minabile, que era una formación vascular que existe en animales inferiores, especialmente en los peces, en el intersticio del cerebro. ¡Ay, caray! Perdón. Así es como nace, pues, en realidad la biomedicina. Esta obra es fundamental. Hay hoy día críticos de la medicina que dicen que solo es comparable a la obra de Hipócrates o de Galeno, que realmente con él se funda la medicina moderna. ¿Y cómo es esa obra? La página central de esa obra
es realmente sensacional. En sí es una obra de arte probablemente producida en el taller del Tiziano, en donde existía un paisano de él, holandés, un pintor Calcar, que ha pasado a la historia por sus obras, y que él dice que iba a la sala de autopsias a dibujar directamente, ya que no había cámara fotográfica. Todos estos personajes dice que eran autoridades, muchas gracias, autoridades, eran discípulos. Vamos a ver algunos de esos personajes, y hay un simbolismo muy grande. Hay, por ejemplo, el perro, el mono, un hombre desnudo, porque él pensaba que la autopsia debe comenzar. Ahora vamos a ver en mayor detalle. Y aquí está cómo la piel se debe comenzar por la piel, la autopsia. Ahí está Vesalio, que es otro retrato hecho por él, y disecando el cadáver de una mujer. En esos tiempos, disecar un cadáver de mujer era sumamente raro, porque la mayor parte de los cadáveres que se conseguían eran de ajusticiados por ser criminales, y era sumamente raro. Y ahí está, y tenía como referencia un esqueleto armado para poder referirse de dónde, en dónde estaban situados los diversos órganos. Perdón, aquí hay varios detalles, y es ese que está dibujando esta persona, que tiene un libro y que se ve que tiene un instrumento para dibujar, y que hay varios curiosos que están viendo qué es lo que está haciendo ese dibujante. Se dice que era Calcar. Calcar era un holandés rubio, ¿no? Y Harvey Cushing dice que, por ejemplo, aquí está Calcar, Stefan Calcar, y nosotros ahora modernamente sacado de la computadora un autorretrato de Calcar que está allí, y tiene realmente un parecido extraordinario. Este ha sido, en este traje propio de los médicos, ha sido identificado como Realdo Colombo, uno de los discípulos más destacados de Vesalio. Igualmente, aquí, en este balcón, este personaje ha sido identificado, y creo que muy bien identificado, como Oponius Calcar, el editor, el que tenía la mejor editorial de esa época, y hemos logrado tener un retrato de él, y realmente el parecido es bastante bueno. Veamos algunos aspectos de la obra. Todos nos llevarían varios días, porque realmente es una cosa extraordinaria. Comentaremos más adelante este retrato.
El hecho es que comienza su anatomía con el libro primero sobre los huesos. ¿Qué es un hueso? ¿Para qué sirven los huesos? ¿Y cuáles son sus diferencias? Y a propósito, cada capítulo está precedido por una letra capitular con que va a comenzar, y en esa réplica capitular existe una alegoría sumamente interesante, que yo no sé si es obra de Cálcar o es obra de los artistas de Tiziano, pero ahí los personajes son querubines, y ahí está una escena muy bien de cómo se estudian los huesos hirviéndolos en un caldero. Esta obra, ahí está la visión más cercana, son querubines desnudos que están en un caldero hirviendo, van a hervir una calavera, creo que se ve perfectamente allí. Ahí está, él describe los huesos como jamás nadie había hecho, todos los huesos, incluyendo a los huesos de jóvenes, y las vértebras, los discos intervertebrales, el cráneo, los huesos del cráneo, con un detalle pero realmente extraordinario. El hueso esfenoide es como si fuera una anatomía moderna, como vamos a ver después. Y termina el capítulo mostrando estos hechos indudablemente por artistas, probablemente Cálcar, o con la dirección de Tiziano, y esa meditación casi como si fuera Hamlet sobre esto, con un dicho muy significativo: vivitor ingenio caetra mortim erum, que es el ingenio sobrevive, todo lo demás es mortal. El capítulo referente a los músculos, todos los músculos voluntarios y sus ligamentos, una cosa pero así extraordinaria. Y ahí está otra escena en la letra capitular, una escena de unos querubines que están robando el cadáver de una mujer. Era facilismo conseguir cadáveres de hombres que habían sido ajusticiados. En cambio, de mujeres era muy difícil, y se robaba Vesalio los cadáveres de mujeres para poder estudiarlos, y de mujeres jóvenes que por alguna razón habían muerto. Y aquí se ve perfectamente esta escena pintoresca de estos querubines haciendo esa labor. Aquí está la musculatura, el capítulo, que es pero así sensacional, que es una cosa que realmente admira la manera como ha disecado músculo por músculo y ha hecho esta es una cosa artificial que Harvey Cushing, el famoso neurocirujano, que fue un apasionado estudioso de la obra de Vesalio, ha logrado
ver cómo el paisaje de la campiña de Padua, entre Padua y Pisa, se continúa en todas las obras, tanto los músculos de costado como los de frente y de espaldas, y es una cosa sensacional verdaderamente. Esta lámina les muestro para decirles que cada uno de los músculos aquí representados tiene su descripción. No vale la pena comentar la descripción porque es en un latín antiguo y la nomenclatura de los músculos ha variado notablemente. Se ocupa de los músculos pequeños, se ocupa de los músculos de la laringe, se ocupa de los músculos del intestino. En esta escena de defecación, que digo, esa es una observación mía, que no sé si será válida o no, parece que este niño está con diarreas y tiene una visión de deshidratación, pero de todas maneras, ¿qué es lo que dice? Es para ilustrar el músculo elevador del ano. Esta palabra en latín significa elevador, y es en realidad una descripción del músculo elevador del ano. La vasculatura. ¿Qué es la vena? ¿Cómo está la estructura de las venas? Y sobre los vasos y su estructura en castellano moderno. Y aquí están resumidos cómo la vena cava en todas sus ramas, la aorta, cómo describe por primera vez las valvas, y en otras figuras, por supuesto con sus leyendas, la vasculatura tanto venosa como arterial, el corazón con su pericardio, y el corazón derecho con su valva, y la pared interventricular que no tiene pues conexión con el otro ventrículo. Ahí está la vena porta, que no nace del hígado, y por lo que fue realmente pedido su castigo. Y ahora vemos diversas figuras anatómicas que son parecidas a las de cualquier anatomía moderna. Miren eso, esa precisión es realmente extraordinaria. Los pares craneales, el cerebro y los ventrículos, y como en todo trabajo científico, dice cómo se hizo y muestra todos los instrumentos que hay que usar para hacer la disección de los cadáveres. Este retrato, que paréntesis, este libro ha sido estudiado por numerosos autores, criticado y visto detalles, como vamos a ver en este retrato. Dicen que las facies es auténtica y es una obra de arte extraordinaria, pero que existe una desproporción entre
el cuerpo y la tremenda cabeza. He leído, no sé si en la biblioteca de Yale o de Harvard, que posiblemente, a lo mejor, era Vesalio un enano, pero no existe prueba de eso. Y además la desproporción que existe entre la longitud del brazo del cadáver y el tamaño de Vesalio, y esa desproporción, he bajado artificialmente esa misma cabeza y puesto en el cuerpo, y realmente es desproporcionado. Y existe en esta lámina una leyenda que comienza edad 28 años, y la fecha 1552. En realidad salió al año siguiente, 1553, y alguien ha escrito en este número la fecha de su defunción, que fue exactamente cuando él cumplió 50 años. Y esta leyenda que dice que hay que atender a los pacientes con placer, con rapidez, placer y seguridad. Es una frase puesta por Celsus. ¿Cuáles han sido las fuentes que él tenía? Para resumir solamente, porque hay o cómo era el conocimiento de la anatomía antes de la obra de Vesalio. Aquí tengo mi biblioteca como el mejor ejemplo porque hay manuscritos que son realmente de muy mala calidad. Esta obra de Johannes de Chatham, editado en 1491. Tengo una copia. Estoy suscrito a una sociedad que edita obras fasciculares de la antigüedad, y en esta obra ahí está el nombre en esta obra vemos cómo era la anatomía en esa época, una cosa extraordinaria, y cómo estas ilustraciones son de un pintor que no me acuerdo en este momento, de la época, y ahí está este atlas para hacer las indicaciones de las venesecciones o las sangrías. Y por ejemplo, la sangría de las venas del prepucio son buenas para los tumores e hinchazón de los testículos y todos los demás males de la vejiga. Y las venas del brazo derecho y las del izquierdo, cada una tenía su indicación, y eso duró muchos años. Yo tengo un documento del siglo XVIII en donde en Lima dos médicos públicamente discutieron sobre que el conde de no sé cuántos había muerto porque le sangraron el brazo derecho
cuando le estaba indicado hacerle en el brazo izquierdo, y eso ha permanecido pues durante mucho tiempo. En ese libro, por ejemplo, tiene esta frase: la diarrea es un flujo simple causado por humores del vientre, cura estiércol de perros que solo coman huesos, eso constriñe el vientre. Muy bien, llegamos entonces a una fase donde vamos a discutir el valor que tuvo la obra de Vesalio, el diagnóstico por la estructura. Ahí está esta ilustración del libro anterior que les he mostrado, el de Johannes de Kethem, cómo se hacía la autopsia. El catedrático estaba en su cátedra, es decir, en su silla, recitando la anatomía de Galeno. Había un apuntador y había un matarife que abría el cadáver. En alguna institución limeña, dicho sea de paso, no voy a mencionar el sitio, esto todavía se hace, ¿eh? El gran médico está vestido con su traje de calle y un matarife abre el cadáver y discute con sus colegas. Ay, perdón. El hecho es que esto está pues totalmente desfasado porque él dice en el prólogo dedicado a Carlos V, dice que el médico, el anatomista y ahora por supuesto el patólogo debe ser el que practica la autopsia con sus manos y realiza los detalles. Eso, vean ustedes, solo después de 83 años, este hombre, William Harvey, estudió medicina en Padua y estuvo, por supuesto, embebido con la escuela que había dejado Vesalio, que ya no existía, y discípulos, nietos, si me permiten la expresión, de Vesalio, directos de Vesalio, le enseñaron eso de la estructura, y él puso énfasis en las valvas, y por la estructura sacó su famosa obra, que la tengo por ese método que les he dicho, y la manera como simplemente con los dedos, apretando un dedo, vio como la sangre existía hasta el sitio donde el dedo, y la vena se colapsaba, y con eso, con todo eso y con lo que había estudiado sobre la estructura de las valvas, él hizo pues y él descubrió que la sangre pasa del ventrículo derecho al izquierdo a través de los pulmones. Claro que alguien, Servet, se atrevió a sostener eso y lo colgaron. No hizo ninguna demostración científica como este. Muchos años después, en 1772, por primera vez un médico comienza a hacer autopsias en enfermos, porque la anatomía de Vesalio, como digo, era una anatomía
en gente joven, en gente que había sido ajusticiada y que todo era normal. Y este hombre, Morgagni, hace su obra de Sedibus et Causes Morborum, es decir, de los sitios y las causas de las enfermedades. Y en 70 y tantas letras o cartas, él hace una descripción extraordinaria de, aquí está en la colección nuestra, tenemos una traducción al inglés, la primera traducción al inglés que se hizo y la única, y interesante, en la primera frase del prólogo dice: no quiero que me lean los ignorantes y menos los sabios. Aquí está, por ejemplo, en esta carta 16 hace un estudio de las enfermedades del tórax y describe por primera vez en la historia la neumonía lobar, y desde entonces en la sala de autopsias de los hospitales existe esta frase: aquí la muerte se regocija ayudando a la vida, desde 1762. Bueno, yo no sé si parar y hacer que conversemos, no sé. Bichat, muchos años después, siguiendo precisamente esto, Vesalio dice: la estructura de los vasos, la estructura del mesenterio muestra, y él dice: hay tejidos. No publica, Morgagni no publica en su obra ni una sola ilustración. Bichat, lo mismo, no hay ninguna ilustración. Sin embargo, él postula que existen tejidos, que hay que diferenciar, por ejemplo, en el intestino, el mesenterio y las capas que cubren al mesenterio, y la capa muscular y la mucosa, etcétera. El diagnóstico por la estructura llega al microscopio. Este personaje del que alguna vez nos ocupamos en este mismo foro, inventa el microscopio en 1664, antes que Leeuwenhoek. Este es un microscopio compuesto con un ocular y un objetivo, y con un sistema de iluminación y con un sistema de enfoque. Aquí él es el que, por la estructura, descubre que los tejidos, especialmente vegetales, están compuestos por celdas, y él es el autor de la celda. Hocke, un sabio que recién hace relativamente poco, a la segunda mitad del siglo pasado, se ha comenzado a estudiarlo, porque tuvo una enemistad a muerte con Isaac Newton, porque dicen que le corrigió una observación a Newton, y Newton, que tuvo un prestigio y un poder político extraordinario, ocultó todos sus trabajos, inclusive su fotografía, y solo recién
recientemente se ha descubierto que, por ejemplo, este es el inventor de el descubridor de la elasticidad de los metales, y él es el inventor de el mecanismo por el que los antiguos relojes que ya pasaron a la historia de cuerda tenían ese resorte de acero para poder, y que realmente se estiran y que tienen él descubrió eso y dio las leyes de la electricidad. Fue realmente un sabio extraordinario. Miren ustedes, con el microscopio vio la pulga. Bueno, yo creo que ya no quiero cansarlos. Quizá la última parte podíamos... perdón, esto sí es importante conocerlo. Cuando Vesalio estaba produciendo su famoso libro sobre la estructura, le encargaron a él los editores Junta que él tradujese. Los editores Junta, perdón, hicieron una edición en latín traducido de los papiros originales del griego de todas las obras de Galeno, y encomendaron a grandes personalidades a hacer la traducción, y la parte de anatomía le encargaron nada menos que a Vesalio, al joven Vesalio, a ese que dijo que realmente había modificado los puntos de vista de Galeno sobre la anatomía. Aquí está ese capítulo donde dice que precisamente esto había sido traducido por Vesalio. Pues bien, esta obra existe en la biblioteca de nuestra academia, como lo demostré hace varios años, y que fue publicado en Acta Herediana, y creo que dicté un par de conferencias. De los 5 libros que tienen esto, solo existen 4, se ha perdido uno, pero en uno de estos está la obra de Vesalio, la original en latín, sobre la anatomía de Galeno. Bueno, ya no. ¿Qué pasó con Vesalio después de haber recibido todos los insultos y todas las diatribas contra su trabajo de grandes personalidades? Su padre era un ayudante de Carlos V y además apotecario. Se refugió en la corte, fue nombrado médico de la corte. Parte de Carlos V era un hipocondríaco, y parte del cuerpo médico que lo atendía entró. Y cuando abdicó Carlos V a favor de su hijo Felipe II, le obsequió caballos, perros, joyas, y le dijo: aquí tienes el mejor médico del mundo, Vesalio. Y Felipe II primero reinó en Bruselas
porque era parte del dominio, pero después se mudó a España. Sus colegas, los protomédicos, como él era especialista, por supuesto, en anatomía, y había sido profesor de anatomía y cirugía en Padua, lo minimizaron y dijeron: tú no eres sino para nosotros un cirujano latino, que en la escala de clasificación de los profesionales de la salud, precisamente en la época de Felipe II, él era una cosa inferior. El celo que tuvieron sus colegas fue muy grande. Felipe tuvo un hijo, Carlos. Este muchacho, vamos a ver, perdón, siempre me equivoco, este es Felipe II y su hijo Carlos. Carlos fue hijo de un matrimonio entre primos hermanos, que a su vez, por descendencia, era producto de matrimonios de primos hermanos. Dice que en lugar de tener 8 bisabuelos, solo tuvo 4, porque por esa razón. Y indudablemente que su mentalidad estuvo realmente muy deteriorada. Este chico ordenó que agarraran a una doméstica, la desnudaran y en su presencia la flagelaran. Otro día agarró un cuchillo, fue al establo y le reventó los ojos a todos los caballos. Una vez el padre lo condujo a Alcalá de Henares para que el arzobispo o alguien se hiciera cargo de su educación, especialmente en la Universidad de Alcalá de Henares. Aprender a leer y a escribir fue dificilísimo. El hecho es que un día, persiguiendo a una mucama con deseos sexuales, se rodó las gradas y cayó con unas lesiones en la cabeza. Parece que las lesiones se infectaron. Fueron llamados el protomédico general del reino y toda su corte para atenderlo, y no mejoraba, y todos temían de que iba a morirse. Como remedio final le sacaron la momia de San Diego y lo acostaron en su cama. Entonces Felipe II lo llamó a Vesalio y fueron a Alcalá de Henares rompiendo los caballos a toda velocidad. Vesalio sacó la momia, por supuesto, y drenó 2 abscesos tremendos en la cabeza, y a los 2 o 3 días el muchacho despertó y hubo fiestas, y todos los médicos españoles atribuyeron, por supuesto, a San Diego ese milagro. Fue médico de varios reyes, etcétera, pero el hecho es que Vesalio, católico, apostólico, romano, dicen que fue en peregrinación a Jerusalén, a las Tierras Santas, y de regreso se enfermó
no se sabe bien qué cosa pasó y su cadáver está en alguna de las islas del Medio Oriente. Eso es todo una cosa no es realmente pasada más que cuando perdemos de ella toda conciencia. Lo dijo uno de los pocos filósofos del tiempo, Jean-Marie Guyau. Ese es el libro Génesis de la idea del tiempo. La cátedra Pedro Valles les da muchas gracias por la atención prestada. Muy amables.